Buenos días, Ricardo. En primer lugar, un placer tenerte aquí con nosotras. Nos gustaría que nos contaras qué son las regresiones. Buenos días, pues realmente las regresiones, como su nombre de alguna manera nos informa, es una vuelta, un recordar, de alguna manera informarnos sobre algo ya sucedido. Regresar es volver a empezar, regresar es volver al capítulo de inicio. Cuando se aplica la hipnosis, y esto se acostumbra a aplicar sobre todo para personas que quieren recordar un suceso, o que un suceso traumático que tienen de alguna manera está fluyendo, ¿no? Y les genera determinados problemas, pues entonces una regresión puedes volver a ver qué pasó exactamente y en un momento determinado volver a escribir la partitura de la vida. Por lo tanto, regresar, volver a escribir esa partitura, pero también recordar y tener una información veraz de lo que sucedió, porque a veces el tiempo nos distorsiona la realidad y nos hace creer que lo que pasó no fue exactamente así. ¿Qué hay de las regresiones a vidas pasadas? Hay regresiones a vidas pasadas, me las piden mucho, sobre todo en mi ámbito personal, sobre todo la docencia, es decir, la enseñanza. Las regresiones a vidas pasadas, primero, hay que establecer que una vida pasada será nada que ver con sucesos de esta, sino con un plano de existencia anterior. Es decir, hemos vivido hace 100 años, 50, 200, 1000, no importa. Y sale una información que recoge nuestra mente. Esta información se vuelca sobre el analista y se saca resultados. Normalmente nunca es literal. Uno no es María Antonieta o Napoleón así de forma espontánea, sino que recuerda sucesos que no le son propios. Y se da un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de que el inconsciente se conecta con un plano de realidad, como nos decía Carl Gustav Jung, con un inconsciente colectivo donde forma parte nuestra partitura personal de vida, pero también la partitura de otros aspectos que a lo mejor no nos son propios. Pero sin embargo, cada sujeto mantiene unas pautas que después de analizarse correctamente son repercusiones que tiene en su vida. Porque eso, lo útil de la regresión a otras vidas no es bucear literariamente en esa vida, sino qué conclusiones nos trae a esta vida, cómo nos afecta esta. Y si puede ser que algún suceso que ocurrió en otra vida esté afectándonos a esta, eso es lo que sobre todo trabajamos y analizamos. Sobre todo esto es un trabajo de análisis, análisis y posterior a la regresión. A nivel terapéutico, ¿qué funciones tienen y qué resultados pueden dar? Bueno, imaginémonos que una persona tiene una serie de aversiones, fobias, miedos a unos determinados aspectos. Yo recuerdo una regresión que hice en un programa de televisión a una persona alemana que tenía fobia a todo lo que era, lo que significara alemán, y les sale que estaba en un campo de concentración nazi. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero esto, ¿cómo lo puedes demostrar? Hombre, demostrar no se puede demostrar, a no ser que tuvieras un objeto, una coincidencia, pero dio datos que no le eran propios, datos de archivo, de los que no tiene acceso normalmente el público en general, y parece ser que su mente, al menos su mente se trasladó a ese tiempo y lugar. Por lo tanto, vimos que la aversión hacia todo lo alemán no era una cuestión racial, sino era una cuestión de recuerdos traumáticos que había vivido. Quizá mucha gente dirá, bueno, pero esto puede ser porque ha visto la película, ha visto una serie. No, hay datos muy concretos, aspectos muy personales que nos llenan de inquietud y esto vale la pena analizarlo. En cualquier caso, tiene una función segura, que la persona después de pasar por esta experiencia y ver que lo que le pasó empezó a suavizar su aversión, su fobia hacia lo alemán y lo pudo tolerar mejor. Por lo tanto, mejora, cura, vamos a decir. Llega a curar, pero en un sentido curativo antiguo, en un sentido de, bueno, una vez expuesto el problema, me sosiego, me calmo y ya tiene eso una gran función terapéutica. ¿Cuál suele ser el procedimiento de las regresiones? ¿Cuánto suelen durar? Las regresiones tienen que ser breves.
y tienen que ser continuadas. Es decir, más vale un trabajo de 15-20 minutos durante determinados días que en una regresión que dure mucho tiempo. Si dura mucho tiempo, la mente de alguna manera percibe demasiados estímulos y también puede ser que se canse. Sí, existe el cansancio de la superconcentración que estamos generando. Por lo tanto, la hipnosis tiene que ser una terapia breve, una mecánica breve, y también las regresiones tienen que ser muy concretas y variadas en el tiempo. Quizá un trabajo regresivo dura mucho tiempo, cuando se quiere mucha información. Pero a veces, si el problema es un problema muy localizable, tampoco hay que estar un exceso de tiempo. Pero yo soy partidario de no pasar de unos 15-20 minutos lo que es la sesión, no desde que empieza la relajación, sino de lo que es la inducción. Cuando el sujeto está en hipnosis, no superar los 20 minutos. Hay personas que tienen miedo de la hipnosis y de no saber si lo que sienten es real o se lo están imaginando. Puede ser que la gente crea que está imaginando o que sea realidad. Yo lo que a mí me importa son los resultados. Si yo, por ejemplo, coloco a una persona y me dice que está en la Edad Media, que es una princesa y que ha tenido un problema porque alguien de alguna manera le ha quitado a su hijo, por decirlo de alguna manera, y ahora en la actualidad resulta que tiene la sensación de que alguien le quiere quitar a su hijo, yo hago una relación entre lo que el inconsciente ha generado, cierto o no, yo tendré pocas posibilidades de saberlo. Lo que sí sabré es que esto le está influyendo, ¿no? Le puede ser que exista una memoria que además sea genética, que se transmita determinadas angustias. Muchas veces no podremos saber si es exactamente así, pero sí el fondo. Pero el resultado es muy importante, porque a lo mejor revolviendo en esa Edad Media, salen una serie de claves que los aplico en la Edad Moderna, bueno, en la Edad actual, y resulta que tratamos muy bien el problema y solventamos, solucionamos la problemática base. Por lo tanto, es fácil que con una terapia regresiva consigamos superar un problema, aunque tengamos dudas. El primero, el hipnotizador, de la veracidad de lo que cuenta. Porque no importa tanto que sea exacto, sino el trasfondo que hay en el inconsciente para generar ese tipo de información. Algunas veces, insisto, yo lo he visto y estoy convencido, da información veraz, pero es puntual. Y otras veces dices, parece que esté en ese momento, en esa vida. Otras crees que es ficción. Lo importante es por qué lo cree y por qué se genera en el inconsciente. También existen las progresiones, ¿verdad? ¿En qué consisten? Bueno, la progresión ya sí que es un análisis, eso sí que ya es una experiencia, bueno, es el campo experimental, ¿eh? El campo es un campo bonito, es proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo puede ser nuestra vida dentro de 10 o 15 años? ¿Cómo puede ser nuestro futuro? ¿Cómo podemos programar? Muchos dirán, bueno, la expectativa de vida nunca se sabe cuál es, pero si todo siguiera igual, ¿cómo puedo ver esto? Y entonces lo que hacemos es proyectar a la mente para que intente ese viaje en el espacio y el tiempo. Es muy curioso, una serie de datos, una serie de informaciones que nos dan, pero generan que el sujeto empiece a canalizar su inquietud y su deseo. Y claro, en el momento que ya hemos puesto un punto de partida, muchas de las cuestiones se cumplen. ¿Pero por qué se cumplen? Porque ya las hemos proyectado. Por lo tanto, tiene una doble función. Primero, adivinar el futuro. La segunda es programarlo, realmente crearlo desde el pasado. ¿Qué método de hipnosis utilizas en las regresiones y progresiones? Hay muchos métodos de inducción en la hipnosis. Yo el que utilizo le puse de nombre flashback, porque es un método que lo creé en un programa de televisión. Es decir, yo lo creé, sí, el método, la forma. Se puede hacer, es como los pasos de baile, ¿no? Uno puede dar izquierda, derecha. Yo tengo unas técnicas muy concretas que me van muy bien. Hemos hecho miles de casos, nos han funcionado bien. Le pusimos flashback por un recurso cinematográfico que es fundirse en negro, ¿no? Parece como si una hipnosis se fundiera todo en negro y empezara a aparecer una pantalla con la nueva realidad, ¿no? Entonces, ese es el método, pero no difiere mucho del que tienen otros compañeros. ¿Por qué? Porque las formas de inducción son una serie de estímulos que generan una sugestión y esa sugestión provoca esos cambios, esta alteración de la conciencia, ¿no? Pero no quiere decir que el mío sea el mejor,
nunca lo diré porque eso sería demasiado presuntuoso, es muy eficaz y tengo compañeros que hacen otros métodos y yo siempre digo, si os funciona, pues adelante. Me refiero que no es el método donde nos tenemos que estorbar, pero el mío lo que es muy práctico, muy eficaz y se hace desde el primer momento. ¿En qué consiste el curso de regresiones? ¿Qué van a poder aprender? Primero, enseñarles realmente el arte hipnótico. Yo me gusta llamarle arte, porque es lo que es, porque es una función, como antes hablaba de los pasos de baile, ¿no? En realidad la hipnosis es una puesta en escena, la sugestión ya lo es una obra que camina entre la realidad de lo cotidiano y también el aspecto teatral, la puesta en escena, cómo hacerlo. Hay que enseñarle a la gente cómo entrar en esa burbuja emocional del sujeto y hay una serie de métodos, de técnicas que tienen que aprender, pero ya desde los primeros pasos aprenden inducciones, sugestiones, relajaciones y, contrariamente a lo que se piensa, a veces el sujeto hipnótico no está dormido, porque el sueño es otra cosa, sino está inducido, está sugestionado, no es lo mismo. Sueño, lo que se dice dormir, pues no lo hacemos, porque una persona dormida no nos sirve, no nos sirve en el sentido de operar con ella, pero inducido o sugestionado, sí. ¿Existe algún riesgo a la hora de hacer una regresión o alguna terapia hipnótica? Si la persona está bien de salud, es mayor de edad, importante, con plena conciencia, si la persona tiene condiciones físicas normales, no le puede pasar nada más que lo que podría ser ponerse a soñar o ponerse. También depende de la agresividad del sujeto que se lo hace, del entorno, en fin, de lo profesional que sea, ¿no? O sea, el riesgo siempre está en la mala praxis, en la mala intención del sujeto, pero nunca en el método en sí. El método en sí no hace daño a nadie, más bien libera, más bien es sanador. Por lo tanto, es un método, es como si te hacen daño el yoga, o te puede hacer daño la relajación, o si te puede hacer daño pues un masaje relajante. En principio no. Ahora, si la persona que hace esto no tiene buena intención, pues es como en todo en la vida, igual que otro profesional, por ejemplo, un médico o un ingeniero, pues puede tener mala intención y no es la ingeniería la que estaría en juicio, sino al personaje. Al ser un curso presencial, ¿qué medidas frente al COVID se van a tomar? Pues vamos a tomar muchas medidas porque tenemos que seguir en plena alerta. Tenemos una sala que además tiene limpieza con ozono. Vamos a hacer test de antígenos, vamos a tener medidas de seguridad, distancia, ventilación. Todo eso lo vamos a tener porque la persona que venga al curso tiene que estar cómoda. Tiene que saber que somos profesionales y que seguimos las normas que dicta el gobierno y la Unión Europea. Por lo tanto, va a ser seguro, va a ser higiénicamente inapelable y la seguridad va a estar por encima de todo. Habrá, evidentemente, somos personas, nos tocamos mínimamente para hacer las sesiones de hipnosis, pero las medidas de seguridad son excepcionales y por lo tanto no habrá ningún problema.